Otra manera fácil de cortar un ganache. Primero pusimos nuestro ganache a que se enfríe en esta bandejita pequeña de acrílico. Le colocamos aquí y le pusimos papel film. Le sacamos del freezer y podemos utilizar este cortador. Es un cortador redondo. Tratando una mezcla de sabores, hacer infinidad de combinaciones buenísimas y riquísimas. Y amigos, entonces llevamos al freezer. Continuamos con este piso. Estamos poniendo un piso para este ganache. Es nuestro ganache de menta. Continuamos con este piso. Estamos poniendo un piso de chocolate con leche a nuestro ganache de limón. Y vamos a aplanar.
unchanging. Oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh, Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh, Christmas tree, thy candles shine so brightly. From base to summit, gay and bright, there's only splendor for the sight. Oh, Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Amigos, entonces aquí tenemos nuestra trufa, que en este momentito, luego de haberle sometido un ratito más a refrigeración para que se endure el ganache un poco, le vamos a bañar con el chocolate con leche. Utilizamos un tenedor de baño, este de acá. Lanzamos la trufita y le retiramos, procurando que hacemos este movimiento para de arriba abajo para que el exceso del chocolate salga. De esta manera obtenemos un bombón de baño, como ustedes pueden ver. Ya no hay exceso de chocolate. Colocamos el bombón en un acetato para que se enfríe. Continuamos así con el resto de... Cabe señalar que para nuestras trufas estamos usando estas figuritas de chocoplastilina navideñas, que las colocamos inmediatamente luego de que sale la trufa del baño. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Cogemos nuestro bombón, vamos a bañar, y luego de que sale del baño inmediatamente colocamos la figurita sin topar el chocolate y le colocamos acá a que enfríe. Amigos, me olvidaba mencionar que nuestras trufitas ya listas así vamos a llevarle al refrigerador un espacio de unos 10-15 minutitos. Al freezer serían unos 3 minutos para lograr que se estabilice. Amigos, otra manera de darle forma al ganache de chocolate blanco es utilizar un molde de gel como este, más o menos. Entonces, una vez frío el ganache, que ha pasado por unas 2 o 3 horas en el refrigerador, entonces utilizamos nuestra cucharita para sacar la porción y rellenamos acá. Procuramos aplastar para que se rellene bien.
Sacamos el molde de gel con el ganache de chocolate blanco. Después de 2 o 3 horas de refrigeración, y sacamos el ganache de esta manera. Presionamos por abajo, sale con la forma. Si es que le rellenamos bien, sale con la forma. Parece que aquí no hemos presionado lo suficiente, así que no tenemos la forma adecuada. Todo es con práctica, ¿no? Si es que en un principio no tenemos el resultado deseado, debemos practicar. Entonces ustedes ven que cuando se halla el molde apropiado, también se puede hacer uso y podemos obtener bonitas formas. Bien, ahora hicimos estas pequeñas de chocolate para colocarlo en el piso. Solamente se coloca el chocolate templado en una lámina de acetato, se le da la forma, se enfría y se desprende. Colocamos un poquito de chocolate aquí en el pie para que se pegue. Le damos vuelta y esperamos que se seque un poquito. Entonces ahí vamos a llevar a refrigeración un momentito más para que